bueno, yo no veo problema que grabe, pero que busque la manera de que no salga el avisito, a mi pantalla sale el avisito y no me deja el avisito de que la reunión se está grabando. ¿Cómo hacen ya para que me quiten el avisito? Escucha. No, tienes que darle clic encima del aviso, donde dice OK. Vamos a ver. O allow it. Sí, bueno, parece que sí. ¿Sí? A mí me queda grande todavía la tecnología. No se preocupe. Listo, buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Hola. Jenny, Bien. Catalina. Buenas noches. Bien, Diana. bien. ¿Cómo estuvo el fin de semana largo? ¿Bien? El long weekend estuvo bien para mí. Bueno, pues me alegra bastante. Bueno, habíamos quedado la semana pasada en empezar a revisar el capítulo 2 de la Constitución como tal. Pero pues antes, hacer un breve recuento histórico de lo que son la evolución de los derechos humanos como tal. Hubieron algunas personas que me escribieron y querían saber la historia más detallada de los derechos humanos por hitos, por grandes hitos. Entonces, pues voy a permitirme de generar esto primero. Sí, vamos a generar hacer ese resumen, la historia de los derechos humanos, los grandes hitos, ¿sí? Tocar dos puntos fundamentales de lo que fue la evolución del Estado, y después pasamos al capítulo que vimos la semana pasada, algo rápido, una pequeña revisión, y vemos el capítulo 2 que justamente hace parte de la segunda generación de los derechos humanos. Entonces, partíamos la semana pasada comentando que los derechos humanos parten de dos grandes filosofías. Una de ellas el hedonismo y otro los epicúreos. Los epicúreos que hablaban ya desde, los hedonistas hablaban desde la búsqueda del placer del ser humano, de hacer las cosas que lo hacían feliz y lo hacían sentirse vivo. Y por el otro lado teníamos los epicúreos que hablaban de que la felicidad del ser humano era evitar el sufrimiento. Entonces allí partían dos grandes, un grande hito, ¿sí? Con esos dos cosmovisiones, ¿cierto? De lo que era el ser humano en su desempeño terrestre, ¿listo? Después viene otro grande hito, ya en el 539 antes de Cristo, y nos encontramos en los escritos antiguos el cilindro de Ciro, ¿sí? Ciro fue el primer rey persa en ese imperio, ¿no? Y él determinaba dos grandes derechos para poder gobernar, ¿sí? A quienes habían subyugado en las guerras, y o cogobernar con quienes se les aliaban, ¿cierto? Entonces habla de dos grandes derechos como tal, y decía que todos tenían derecho a lo que era
elegir una religión, ¿cierto? Y teníamos el otro derecho que era el derecho de igualdad racial. ¿Listo? Entonces él ya en ese cilindro, el cilindro de Ciro habla de eso. Ese es el segundo hito, grande hito de la evolución de los derechos. Entonces tenemos los dos pensamientos del epicurismo y el hedonismo, el cilindro de Ciro, que físicamente es un cilindro que está escrito, ¿cierto? Y ahí está tallado, ¿listo? Después vendría ya muchos años después, batallas, guerras, etcétera, eh, la concepción de hacer en carne, de hacer en físico lo que era lo pensado por los ingleses, que es y nace la Carta Magna en 1215. Entonces está el rey Juan en Inglaterra y llevado, o sea, ¿por qué nace la Carta Magna? Porque él fue llevado, ¿cierto? Desde el reino en ese momento, llevaba distintos frentes de guerra y entonces para obviamente financiar la guerra necesitaba crear unos impuestos para poder defender esas ideas o, o la religión, que era lo que estaba más en constante movimiento y que llevaba pues a ese tipo de guerra. Entonces, ¿qué hacía él? Como rey, pues todos sabemos que los reyes eran uno de los estados, ¿cierto? Decidía, ¿sí? Qué tipo de impuestos y qué porcentajes le colocaba a los súbditos, ¿sí? Que estaban en la cúpula de ese estado, ¿sí? Entonces, en algún minuto ya estas personas se ponen de acuerdo y dicen, no, pues, no podemos seguir pagando y solventando una guerra cuando estamos sufriendo escasez de alimentos o los ingresos no están siendo suficientes. Entonces deciden reunirse, ¿cierto? Y ahí en 1215 nace entonces esa Carta Magna y lo primero que habla la Carta Magna son la limitación del rey para poder tomar acción sobre los derechos de los otros seres humanos que le acompañaban en su reino, ¿cierto? O sea, que ya no era totalmente libre, sino que tiene que ir a un consenso. Entonces ahí ya nace la idea del consenso. ¿Listo? Esas garantías legales ante la ley, ¿sí? También se mostran en la Carta Magna como otro derecho adicional, que era el tema de la no intervención de la Iglesia, ¿cierto? En las decisiones de lo que se está formando, que era el Estado. ¿Listo? Y había otro derecho muy particular que habla de la Carta Magna, que habla del derecho de herencia. Entonces habla la Carta Magna que podían los hijos quedarse con las tierras de sus padres, ¿sí? Y hay un derecho también adicional que sí lo leen, el derecho a las viudas. Entonces, era muy particular porque, por ejemplo, había una pareja que quedaba la viuda y la monarquía, ¿cierto? Y el Estado que se está como formando le obligaba a contraer y a tener una nueva pareja, porque como la iglesia tenía injerencia, ¿cierto? Entonces ella, la mujer como tal, no tenía ese derecho de seguir viuda y seguir con los bienes o empresas o lo que tuviese en ese momento. Entonces, las viudas tienen un derecho de decidir quedarse solas. Entonces, son más libres, ¿sí? Entonces, dentro de la Carta Magna, que nace en 1215, se habla de estas particularidades, de estos matices que van recogiendo pues a los otros hitos, ¿no? En Inglaterra también, ya pues 400 años después, ya nace después en 1628 el derecho de petición, ¿sí? Y allí, en ese momento, el derecho de petición normaba, ¿sí? Lo que se había
conseguido en la Carta Magna, que era el consenso, ¿sí? Entonces, ese derecho de petición era llegar a un acuerdo formal que tuviese acciones jurídicas. ¿Listo? Y ya en 1679 nace otro derecho y y ahí encontramos otro hito dentro de este gran hito que era en Inglaterra, de que sería la Carta Magna, que es el habeas corpus, ¿cierto? Entonces ya el rey ya no era quien decidía, ¿cierto?, de la suerte de una persona en términos jurídicos, sino que también había un jurado, había un juez, había un investigador. Entonces todos tenían ese derecho de ser después procesados después de que pasasen un proceso justo para el juzgamiento o la absolución. Esos son tres grandes hitos dentro de lo que es ese gran hito que es la Carta Magna, ¿cierto? Ya, ya después llegamos a la independencia americana y nos encontramos pues con la Carta de Virginia, pero el 4 de julio del 76, con la independencia de Estados Unidos, se dan dos grandes bloques de derechos que se muestran muy fuertes. Entonces serían los derechos individuales y los derechos de revolución, ¿sí? Y los derechos de revolución, ahí podemos encontrar el derecho de reunión y otros más, ¿listo? Al no estar de acuerdo, exponer las ideas, ¿listo? Y los derechos individuales que ya iban siendo más, iban a ser base para lo que era la ilustración y el tema de la Revolución Francesa, ¿listo? Eh, ya al otro gran hito que ya es la constitución como tal de los derechos de la constitución de Estados Unidos y encontramos ya la libertad religiosa como un derecho palpable, ¿sí? Encontramos ahí, bueno, lo que hasta hoy es un derecho, que es el porte de armas, el derecho de reunión en libertad, y se invoca el habeas corpus, que se había logrado en Inglaterra, como para darle a todos, ¿sí? De hecho la Constitución americana parte de allí, que todos los individuos nacen iguales ante la ley. Entonces, ese derecho se llama derecho de igualdad ante la ley. Después llegamos a otro hito, que es la Revolución Francesa, 1789. ¿Listo? Hasta aquí ya hemos recorrido los dos pensamientos filosóficos, el papiro de Ciro, Inglaterra, la Acta de Virginia en Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos. Y ya en la Revolución Francesa, ya en 1789, ya tenemos entonces una declaración de los derechos del hombre. Y entonces ahí ya pues entendemos pues que la Revolución Francesa fue una lucha eh, por reconocer el derecho de libertad. ¿Listo? Entonces nace un concepto muy importante que es el concepto de ciudadano. Y el ciudadano significa elegir y ser elegido, primero. Segundo, que es un sujeto de derecho, ¿sí?, que se somete a las leyes del Estado. ¿Listo? Porque recordemos que antes de la Revolución Francesa habían tres estados, ¿no? Que el primero de ellos era la iglesia, el segundo la nobleza, y el tercero el pueblo, pero que el pueblo, a pesar de ser el 90%, 97%, 95%, no tenía grandes beneficios, ¿sí? No tenía grandes regalías en cuanto a derechos se refiere, ¿sí? Y por el cambio, el otro 3% o el otro 5% del otro, que conforman los otros dos estados, vivía de ese pueblo, que era el 95-97%. Por ejemplo, la iglesia pues aplica un derecho eh, amparado bajo el rey, que era Luis XIV, del tema del diezmo.
¿sí? Entonces se le exigía pues a los campesinos, que era el tercer estado, ¿sí? Los burgueses y los campesinos del tercer estado, a dar ese diezmo para mantener la iglesia que está encargada en ese momento de la educación. Y por otro lado, dentro de la Revolución Francesa, pues está el movimiento muy fuerte eh, de la Ilustración, ¿no? Entonces, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, que ya habla de la separación de poderes para que el poder no esté sobre una sola persona y no sea esa persona quien legisle, quien administre el Estado. Entonces, bueno, de la Revolución Francesa nace el derecho de libertad. Después ya hay una evolución, siguen pasando el tiempo y llegamos a la Convención de Ginebra, pero la Convención de Ginebra tiene un antecedente histórico en la batalla de Solferino, en Italia. En esa batalla, la batalla de Solferino, que se produce el 24 de junio de 1859, pasó algo muy particular. Resulta que está el ejército de Francia y Cerdeña peleando contra el imperio de Austria en Italia, en ese momento, ¿sí? Entonces está como formando Italia y todo eso, y hay una batalla, la batalla de Solferino, y pasa la batalla y todo, y transcurre el día de la batalla, y hay un suizo, que es Henry Dunant, que está de observador de la batalla, ¿sí? Y una vez termina la batalla, pues él ingresa al campo de batalla y empieza a recoger pues, algunos cuerpos, ayudar a las personas que están heridas, civiles y militares, y entonces se da cuenta pues del horror de la guerra, ¿no? Porque pues él rescata la frase